Hola a todos, amados hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Aquí estamos en su canal Verdad y Libertad, con el firme propósito una vez más de compartir con cada uno de ustedes un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes. Bueno, si no se han suscrito al canal, le invitamos a que lo hagan. Eh, y si para ustedes es de bendición el mensaje que hoy van a escuchar, pues les invitamos también a que lo puedan compartir. Yo quiero pedirles un favor a todos. Por favor, si usted está viendo este video, le invito a que lo vea hasta el final. Hoy vamos a compartir un mensaje de mucha relevancia para cada uno de nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo y como cuerpo suyo que somos aquí en la tierra. Hoy vamos a compartir con ustedes un mensaje, el cual lo he titulado Becerros en el cuerpo. Cuando hablamos de becerros, estamos hablando del ídolo que el pueblo de Israel levantó cuando Moisés se demoró en el monte Sinaí. Becerros en el cuerpo, becerros hace referencia a ídolos y el cuerpo hace referencia a la iglesia. Entonces vamos a hablar de algunos becerros en la vida de cada uno de nosotros. Pero antes de empezar, yo quiero que ustedes recuerden esto siempre. Ir en contra de la corriente teológica que hoy gran parte del cristianismo tiene es mejor que caer en el vacío de sus mentiras. Esa frase es una frase de este servidor que habla y que tiene que ver mucho con lo que hemos venido haciendo en este canal y en nuestro ministerio. Gracias a todos por hacer parte de este canal y por compartir una vez más los videos, de modo que les invitamos a que se queden viendo este mensaje hasta el final. Bien. Cuando ustedes escuchan hablar de idolatría, ¿cuál es la idea que se le viene a la memoria? Cuando ustedes escuchan hablar de idolatría, cuando ustedes escuchan hablar de un idólatra, de que alguien practica la idolatría o de que alguien es un idólatra o se conoce como idólatra, ¿cuál es la imagen que automáticamente se le viene a su cabeza? Hoy en día, y lo pregunto, amados hermanos y amigos, hoy en día lo pregunto porque hoy en día se piensa que la idolatría solo se trata de muñecos o figuras relativas a Dios o ídolos paganos, pero realmente no es así. El diablo ha hecho creer eso y no nos damos cuenta que aún en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, existe la idolatría. Nosotros podemos, amados hermanos, comparar la situación del pueblo de Dios hoy en día a la de los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Moisés había subido al monte y se estaba demorando mucho en bajar, por esa razón el pueblo cayó en pecado de idolatría. El Señor Jesús había ido a los cielos, eh, o ha ido a los cielos mejor, donde se encuentra en este momento. No sé si comprendieron lo que acabé de decir. Vuelvo a repetirlo. Nosotros podemos comparar la situación del pueblo de Israel hoy en día con nosotros como cuerpo de Cristo y como iglesia suya. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel, el pueblo de Israel, amados hermanos, el pueblo de Israel, eh, cuando Moisés subió al monte Sinaí por la ley de Dios, cuando Moisés subió al monte Sinaí para el pueblo de Israel, Moisés estaba demorando mucho en bajar. Y por esa demora fue la razón, o esa demora fue la razón para que el pueblo de Israel cayera en idolatría. Ahora bien, ¿por qué la comparamos? ¿Por qué comparamos esa historia del pueblo de Israel con Moisés, que subió al monte Sinaí? ¿Por qué la comparamos con la iglesia hoy y con Cristo? Porque el Señor Jesús ha ido a los cielos donde se encuentra en este momento. Y para muchos de su iglesia, Él se está demorando muchísimo. Pasa lo mismo entre cristianos contemporáneos. ¿Qué pasa en la tierra entre los cristianos mientras el Señor demora, entre comillas, en los cielos? La respuesta a esa pregunta, el pueblo de Dios se está haciendo becerros de oro aquí en la tierra y los está adorando. Existe una gran similitud entre la situación de los hijos
de Israel en Éxodo capítulo 32 y la situación actual del pueblo de Dios. De hecho, la situación actual es prácticamente una réplica, amados hermanos, de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Quiero que vamos, por favor, al libro de Éxodo capítulo 32. Vamos a compartir la palabra de Dios. Éxodo capítulo 32 y vamos a leer desde el versículo 1. Éxodo capítulo 32, vamos a leer del versículo 1 al 9 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, por favor subrayen esto, no sabemos, ¿qué fue lo que ellos dijeron? No sabemos qué le haya acontecido. Ese no sabemos qué le haya acontecido, ténganlo por favor en cuenta, es un pensamiento en la mente del pueblo. No sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2 dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Verso 4 dice: y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente, dice, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 9 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto, dice, es pueblo de dura cerviz. Qué interesante este texto. Cuando uno analiza el versículo 1, cuando uno analiza el texto en el versículo 1, amados hermanos, claramente podemos analizar en este verso, es importante, noten cómo comenzó el asunto. Ese no sabemos es un pensamiento. El pueblo quería dioses que fueran delante de ellos, que los dirigieran a la tierra prometida. Ellos sabían que Jehová los había sacado de Egipto y sabían que Jehová no se había manifestado en el monte Sinaí. Sin embargo, según el texto, estaban dispuestos a confiar en un Dios con D minúscula, en un Dios falso, que ellos pudieran fabricar para terminar lo que Jehová, el Dios verdadero, había iniciado. ¿Cómo más tarde Israel iba a pedir un rey humano, no al rey divino invisible? Ahora quería un Dios con un rostro como todos los demás dioses paganos y dioses falsos. Ellos querían, el pueblo de Israel querían fundamentar su fe en algo que pudieran ver. ¿Sabe? Esto me causa bastante preocupación, porque es exactamente lo mismo que está pasando con el pueblo de Dios hoy. Muchos quieren fundamentar su fe en algo que puedan ver o en algo que puedan tocar, pero esa no es la fe que agrada a Dios. Y desafortunadamente es la fe que a muchos dentro del cuerpo de Cristo hoy buscan profesar. Una fe cuyo fundamento es lo que se tiene, lo que se logra ver y palpar. Muchos han convertido, amados hermanos, sus buenos deseos e intenciones, sus ganas de salir adelante, en becerros de oro. Siglos después, el apóstol Pablo trató el mismo error con los Gálatas. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas algo muy interesante. Gálatas capítulo 3, vamos a ese texto. Gálatas capítulo 3, y noten lo que el apóstol Pablo dijo allí en el verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne.
Qué interesante estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. ¿Por qué Pablo habló esto? Porque es posible, amados hermanos, comenzar la vida cristiana confiando en Jesús y luego en un momento posterior confiar en uno mismo o en la propia espiritualidad. Seguir, amados hermanos, a nuestros propios dioses no es mejor para nosotros que lo que fue para el antiguo Israel. Vamos a volver al texto en el libro del Éxodo y vamos a analizar algo muy interesante en este texto. Verso 2 y 3. Dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Qué interesante, el pueblo respondió generosamente. Nadie se pegó de sus zarcillos, nadie dijo, pero Aarón, ¿cómo vamos a despojarnos del oro que tenemos? No, el pueblo respondió generosamente. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro y los trajeron a Aarón. Noten este texto, amados hermanos. Noten que por naturaleza las personas son generosas en lo que dan a sus ídolos. Ojo, las personas son generosas. Hay una tendencia generosa del hombre en cuanto a lo que el hombre le da, a lo que para ellos son sus ídolos. Les voy a dar algunos ejemplos. Muchos hijos de Dios, muchos cristianos, cuando convierten el deporte en un ídolo, no importa el valor de los implementos para practicar dicho deporte, no, son generosos aún en el tiempo que le dedican a ese deporte. Y no estoy diciendo que el deporte sea malo, estoy diciendo que conozco a muchos hombres de Dios, a muchas mujeres de Dios, que convirtieron el deporte en un ídolo. Cuando es la tecnología pasa lo mismo. No importa qué precio tiene el celular de última generación o la consola de juegos, PlayStation 5, etcétera, etcétera, no importa. Han convertido la tecnología en sus propios ídolos. Aún para muchos, tristemente, la misma recreación, las ganas de recrearse, de pasear, aún la misma recreación, repito, y el pasear para muchos hoy es un ídolo también. Otra cosa que es un ídolo para muchos es nuestro propio orgullo, nuestro ego. Y esto a menudo, amados hermanos, toma la forma de una obsesión por las profesiones, por los empleos. Millones de hombres en el mundo entero que hacen parte del pueblo de Dios. Y cada vez más mujeres pasan 60 y hasta 80 horas de la semana en el trabajo. Incluso hasta los fines de semana, amados hermanos, y durante las vacaciones nuestras mentes están girando con ideas de cómo hacer nuestras empresas más exitosas, nuestros negocios más exitosos, que nuestros trabajos sean más relevantes, que tengan más éxito, más fruto. Mientras tanto, nuestros hijos se mueren de hambre por atención y por amor. Tienen comida en su casa. No les falta, entre comillas, nada, pero se están muriendo, amados hermanos, por tener la atención de papá y mamá, porque papá y mamá han convertido conscientes o inconscientemente su trabajo, su empresa, su diario quehacer en un ídolo para ellos. A veces nosotros, como hijos de Dios, nos engañamos pensando que estamos haciéndolo por ellos. Realmente mucha gente dice, pero yo trabajo duro, es por mis hijos, por mi familia, para que ellos tengan lo que yo nunca tuve. Y yo creo que allí muchos se están engañando. Repito, pensando que estamos haciéndolo por ellos, para darles una vida mejor, pero la verdad es que lo estamos haciendo por nosotros mismos, para aumentar nuestra autoestima, para nosotros podernos ver como hombres o mujeres más exitosos ante el mundo, sin importar el precio que a veces el hombre está pagando por tener esa mentalidad o esa filosofía. Qué interesante, nosotros deberíamos ser aún más generosos con lo que le damos al Dios viviente. Dice entonces del versículo 4 al versículo 9. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y preguntó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová,
Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. El significado, amados hermanos, bíblico de cerviz de forma literal significa nuca, e indica entonces que cuando una persona es terca, se le dice que tiene dura cerviz. Pero ¿en qué radica entonces la terquedad del hombre? ¿Acaso radica en lo flaco o lo gordo que el hombre sea? ¿Acaso en lo alto o bajo que sea? No, la terquedad del hombre hacia Dios radica en sus pensamientos. El problema de un hombre terco es la manera como piensa. Y quiero que tengamos en cuenta cómo comenzó el asunto. Comenzando el texto, les dije que fue a causa de un pensamiento. Fue un pensamiento lo que desencadenó el pecado de la idolatría en el pueblo de Israel. ¿Cuál fue ese pensamiento? No sabemos qué le haya acontecido. ¿A quién? A Moisés. Y esto es importante comprenderlo, porque entonces lograremos ver el pecado como lo que realmente es. El pecado es un producto, es un fruto ¿de qué? De nuestros pensamientos, de nuestros pensamientos. Por eso el texto en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, vamos allí, dice lo siguiente. Génesis capítulo 6, versículo 5, note lo que dice el texto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. ¿En dónde? Dice: en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire entonces en dónde radica el problema del hombre. Radica en sus pensamientos. Luego el mismo Jesús dijo en Mateo 15:19, vamos allí. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 19, dijo Jesús lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Qué interesante. Analicemos algo que Pablo le dijo a la iglesia en Colosas, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice el texto lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, ojo, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, según el apóstol Pablo, idolatría. ¿Saben algo, amados hermanos? Es muy interesante leer que Pablo llama a estos pecados idolatría. ¿Dónde está lo interesante? Que el pueblo de Dios no los ve así. Pero me quiero centrar en un punto: pasiones desordenadas. ¿Qué son? Muchos solo se centran en algunas, como los celos, las envidias, las ambiciones, el enojo, el temor, la vida sexual desordenada, etcétera. Pero las pasiones desordenadas van más allá. Y esto nos tiene que preocupar, porque es un sentimiento que desencadena un pensamiento, y como es desordenada, crea un pensamiento desordenado. ¿Qué es pasión? Según el diccionario, pasión es un sentimiento vehemente, capaz, ojo, capaz de dominar la voluntad y de perturbar el corazón o la razón o los pensamientos. Quiero llevarlos a que le analicen un ejemplo de esto: cómo un mal pensamiento, una pasión desordenada puede llevar a perturbar la razón del hombre. Segundo libro de Samuel 13, del 1 al 20. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al 20. Dice así: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse, ojo, angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab,
hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Mire ya lo que él comenzó a maquinar, versículo 6. Se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Amón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Le dijo Tamar, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Ojo, luego de que hizo lo que hizo, dice el verso 15, luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón mayor mal, perdón, y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba, dice el versículo 18, y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes, su criado, pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Verso 19 dice, entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Versículo 20 dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Qué interesante esto. Este es un ejemplo, amados hermanos, este es un ejemplo claro, iglesia. Este es un ejemplo completamente claro de una pasión sexual, pero que aplica, ojo, que aplica a cualquier circunstancia o deseo, porque así, exactamente, así es una pasión desordenada. Y el hombre que la sufre enloquece por conseguir lo deseado y cuando lo logra se da cuenta que no era lo que él pensaba. Que esto no te pase a ti. Tengamos cuidado de los becerros que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Recuerda que un becerro no necesariamente es una imagen, no necesariamente es la imagen de un santo o la imagen de María en tu casa. Un becerro es un ídolo que puede estar en tu vida aun si tú darte cuenta hasta este momento. Esa pasión de Amón le hizo perder la razón. Y a veces cuando nos apasionamos por algo que sin darnos cuenta hemos convertido en un ídolo y cuando nos apasionamos por eso, nos pasa exactamente lo mismo, terminamos perdiendo la razón. Y para terminar, quiero concluir que aprendemos entonces de esta lección. Un deseo carnal es un ídolo en nosotros. Número 2, que si a ese deseo carnal lo seguimos alimentando, pues ese deseo carnal va a seguir creciendo. Que al crecer, número 3, que al crecer
ese deseo tomará control de nosotros. Y número 4, si le permitimos a ese deseo tomar control de nosotros, nunca vamos a poder terminar siendo fieles a Dios. Termino con esto. Un becerro no necesariamente, repito, es una imagen de algo. Un becerro también es un pensamiento que nos lleva a ser idólatras. Y la idolatría, amados hermanos, baja a Dios del primer lugar en nuestras vidas. Tengan cuidado con eso. Apartémonos de todo lo que se pueda convertir en algo idólatra en nuestras vidas, porque en nuestras vidas el primer lugar o el lugar de preeminencia siempre lo tiene que tener Dios, amados hermanos, y de eso nosotros no nos podemos olvidar. Y termino con la frase que inicié. Recuerden esto, ir en contra de la corriente teológica que hoy gran parte del cristianismo tiene es mejor que caer en el vacío de sus mentiras. Bendiciones a todos, hasta una próxima oportunidad.